Bueno, muy buenos días, iglesia. El Señor les bendiga. Qué bueno podernos encontrar en este tiempo y disponernos también de corazón a ser ministrados por el Espíritu Santo de Dios como iglesia en esta mañana de domingo. Qué bueno poder saludarlos desde acá, desde Riohacha. Les saluda el pastor Andrés, feliz de la buena noticia que hemos recibido en estos días de el nacimiento de Pedro José, ¿verdad? El hijo del pastor Pedro. Qué bendición poder eh, estar allí y ver el que Dios ha traído a esta familia una bendición tan bonita como la es el tener nosotros hijos. Definitivamente es un asunto de mucha felicidad para las familias cristianas sobre todo. Permítame acomodo esto acá. Espero que ahí se vea bien, que se vean los libros. Vamos a quitar esto de acá. Listo, así ya se ve chévere. Vamos a iniciar este día del Señor, esta transmisión especial en la que voy a compartirles un tema muy importante que tiene que ver con la familia cristiana precisamente. Quisiera que empezáramos considerando las palabras de Dios, la palabra de Dios en donde el Señor Jesús prometió que estaría con nosotros. Mateo 28:20. Aquí yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Y esa es una preciosa promesa para nosotros tener en cuenta el día de hoy porque nos recuerda la presencia de Cristo física en este momento, a través de la comunión de la iglesia. Espiritualmente su espíritu nos ministra a todos nosotros, pero recuerden que nosotros somos ese cuerpo vivo de Jesucristo. Él está con nosotros hoy, Él está con nosotros y no nos abandona, no nos deja. Él es ese sustento, es ese sostén que dirige nuestros pasos y nos ayuda en medio de todo. Quisiera que me acompañaran a orar y a alabar al Señor en este tiempo. Padre Santo, tú eres bueno, eres fiel y nadie es como tú, oh Dios. Te doy gracias por la bendición que me das de poder saludar a mis hermanos en Valledupar, poder compartir con ellos este tiempo especial dirigidos por tu palabra, Señor. Tu palabra que para nosotros es aliento de vida, tu palabra que para nosotros es esperanza, tu palabra que para nosotros es medicina. Te bendecimos, Señor, y te adoramos, pidiéndote, oh Señor, que bendigas este tiempo juntos en presencia de tu Espíritu, como consideramos ahorita, Señor, entendiendo que tú, oh Padre amado, estás con nosotros. No nos abandonas, no nos dejas, Señor, sino que nos fortaleces en medio de todo tiempo en Cristo Jesús y por las riquezas de tu gracia. Amén. Vamos a cantar entonces a nuestro Dios, que es ese sostén precioso para nuestras vidas. Noble sostén de la esperanza mía, fuente bendita de vida eterna, tan solo el alma que en sus fuerzas fía tiene paz, tiene paz. Mi sostén es Jesús, nunca en la lucha desmayar podré. Mi sostén es Jesús el Señor, nunca en la lucha desmayar podré. Dura es la lucha, difícil la tarea, mas tú me dotas de tu gran poder. Mi espíritu renuevas con la idea nueva de vencer
deben ser mi sostén. Es Jesús, nunca en la lucha desmayar podré. Mi sostén es Jesús el Señor, nunca en la lucha desmayar podré. Yo soy muy débil, pero en ti soy fuerte. Nunca en la lucha desmayar podré. Si tú estás conmigo, ni a la misma muerte temeré. Temeré, aleluya, aleluya, aleluya. Nunca en la lucha desmayar podré. Aleluya, aleluya. Nunca en la lucha desmayar podré. Podemos cantar victoria, Señor, aún en medio de aflicciones. No por nuestras fuerzas, Señor, sino por tu gracia que se perfecciona en nuestras debilidades, Señor. Porque tú eres ese sostén precioso, maravilloso, que nos permite mantenernos firmes en todo tiempo, en toda circunstancia. Eres tú, Jesús. Cantamos. Mi sostén es Jesús, nunca en la lucha desmayar podré. Mi sostén es Jesús el Señor, nunca en la lucha desmayar podré. Amén, amén. Él es nuestro sostén precioso, Él es nuestra ayuda en todo tiempo. Quiero darle gracias al Señor por esta bendición de poderme conectar con ustedes, saludarlos. Sé que no puedo saludarlos ahorita mismo de manera física, pero oro al Señor que en algún momento nos permita nuevamente estar juntos. De verdad que hacen falta mucho los abrazos de Jonathan, ¿verdad? Saludar a Laura, buenos días, mi hermana. Qué bonito poder conectarse y saludarlos y saber que están allí, saber que, 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 que somos bendecidos en esta comunión especial que como familia el Señor nos da, ¿verdad? Fidencio, buenos días, mi hermano, mi hermana Mónica, buenos días. El Señor te bendiga mucho a ti y a tu familia, amada hermana. Mi hermano Giovanni, bendiciones también desde acá. Gilberto, que me saluda también. Bendiciones a ti también, mi hermano, a tu familia ahí en La Paz. Un saludo especial para ustedes. Mi hermana Lili, qué bueno saludarte. Te mando un abrazo, muchas bendiciones y a todos los hermanos que a esta hora se conectan en esta transmisión en directo de la predicación del día de hoy, ¿verdad? Para hoy, pues, eh, eh, aprovechando que el pastor Pedro anda estrenándose de papá, he traído un mensaje especial para él. Y no solo para él, también para Fide, también para Giovanni, también para todos aquellos que son padres. Hola Aarón, Dios te bendiga, mi hermano. Para ti también es este sermón. Y ustedes van a pensar, caramba, el pastor hoy solamente va a predicar a los padres de familia de la iglesia. Sí, pero también a la iglesia en general. Hermanos, no podemos pensar que el sermón de hoy, que les voy a compartir a continuación, es un sermón
solo para un grupo especial de la iglesia, no, es para todos nosotros. Aunque me voy a dirigir de manera especial a los varones que son cabeza de hogar, este sermón es muy útil para toda la iglesia. Uno, porque nosotros como iglesia debemos valorar el tener hombres piadosos dentro de nuestra comunidad, animarlos a seguir creciendo en esa piedad y en ese carácter, en ese parecerse a Cristo en su carácter, y animarlos también a hacer esa luz que el mundo necesita ver. La gente allá afuera necesita ver estos ejemplos de esperanza, de amor, de cuidado y de servicio que solamente un padre cristiano da. Entonces, por eso, amados hermanos, este es un sermón que quiero con todo mi corazón, de verdad, compartir con ustedes y que ustedes sean edificados y bendecidos a través de él. He titulado este sermón del día de hoy, Un padre como el buen pastor. Un padre como el buen pastor. Y como les decía, va dirigido especialmente a estos hermanos que son líderes en su hogar y que tienen que enfrentar el gran reto de criar hijos. En una sociedad como la nuestra, en donde criar hijos es una carga, en donde incluso la misma gente que nos manda a abortar a los niños o que ponen leyes para que sea legal el aborto en nuestro país, es la misma gente que nos está diciendo cómo debemos criar a nuestros hijos. No sé si ustedes han escuchado últimamente estas noticias que hay un proyecto de ley que quiere enseñarnos a nosotros como padres cómo es que debemos administrar la disciplina dentro de nuestro hogar y qué lejos están muchas de las cosas que dice esta ley de lo que la Biblia nos enseña que deben ser los parámetros y los principios que le van a servir a todo padre para criar bien a sus hijos. Por eso yo creo que este es un tema muy importante para nuestra iglesia en estos tiempos y que todos, no solo los padres de familia, todos, las esposas, los hijos, los jóvenes, solteros, los ancianos, todos tengamos completo conocimiento de lo que la Biblia enseña acerca de este tema de la paternidad. Empezando por entender que cuando Dios nos concede la gracia de criar hijos, Él nos comparte a nosotros su corazón en esa gracia. Él desea que nosotros podamos mirar a nuestros hijos de la misma forma en que Él nos ve a nosotros. Y en eso consiste la paternidad cristiana. Y por eso, al necesitar nosotros padres que manifiesten el carácter de nuestro buen Padre que está en el cielo, nos vemos impedidos incluso de estudiar, siquiera de estudiar este tema sin la ayuda de su Espíritu Santo, porque lo que vamos a considerar es su diseño de la familia, su plan para la crianza de los hijos, su voluntad para esta área de nuestra vida como iglesia. Por eso quiero pedirles que me acompañen a orar para que el Señor nos instruya con su palabra en sabiduría acerca de este tema. Padre, sabemos que muchas veces el corazón del ser humano se opone a tu voluntad, por más clara que sea, por más evidente y fácil de asimilar que sea. Se opone, Señor, porque simplemente va en contra de los deseos pecaminosos de nuestro corazón. Por lo tanto, Espíritu Santo, te pido que ante lo que vamos a escuchar, los corazones de toda la iglesia se dispongan a caminar en obediencia a la luz de lo que hoy vamos a escuchar respecto a la paternidad bíblica. Usa, Señor, este sermón para bendecir a la iglesia. Permíteme, Señor, ser fiel en esta enseñanza y darle a mis hermanos este alimento que tú has preparado para sus vidas y para la mía también, Señor. Y ayúdanos a ser esos padres como el buen pastor lo es, como Cristo nos ha dado ejemplo. Te lo pedimos. Amén. Amén. Bien, es una necesidad imperante en nuestras iglesias y por eso yo quiero que luego de esta enseñanza los padres de la iglesia, su palabra es verdad, puedan caminar, envolverse esos ejemplos que modelen todo lo que nosotros vamos a estar considerando en esta enseñanza a la iglesia, a la comunidad, a sus propias familias, ¿verdad?
necesitamos crecer en conocer cómo es que luce el liderazgo piadoso del hombre en el hogar. Hace muchos años, antes de casarme, hablaba con el pastor Eduardo precisamente respecto a este tema de qué patrón podemos nosotros seguir dentro de la iglesia en donde estamos que nos ayude a ser un padre cristiano. Es decir, si nosotros miramos a nuestro alrededor y vemos los padres cristianos que nos acompañan en nuestro caminar en Cristo, en ese momento de nuestra historia como creyentes, la verdad que los ejemplos se quedaban bastante cortos. No podíamos encontrar a personas, inclusive veíamos como imposible que hubiese personas que mostraran el modelo bíblico de paternidad dentro de las iglesias. No solo porque algunos no son padres, otros porque vinieron al Señor ya entrados en edad y aunque son padres, pues no experimentaron lo que es criar a sus hijos como, como la Biblia enseña que deben ser criados. Entonces hay mucha debilidad dentro del pueblo de Dios al respecto de este tema. Y por eso es importante que padres como el pastor Pedro, como Aarón, como Fidencio, que tienen a sus hijos pequeños, muestren a los hermanos en general cómo luce la paternidad. Que los jóvenes que van a ser padres más adelante puedan ver en ustedes ese ejemplo de paternidad, de criar a sus hijos en el temor y amonestación del Señor, de criarlos para la gloria de Dios. Y no solamente a ellos que tienen hijos pequeños, sino a todos los que en estos momentos están escuchando este sermón y que tienen hijos, que tienen esa responsabilidad dada por Dios para que pueda la iglesia crecer en ese conocimiento, que podamos tener referencias. Es que mira, los hermanos de la iglesia son padres geniales, padres que viven el diseño de Dios para la crianza de los hijos. Nuestra iglesia necesita verlos depender de la gracia para hacer brillar su liderazgo a la luz de lo que Cristo nos ha dejado como ejemplo, porque no se trata de leer algún libro acerca de cómo ser un buen papá, sino leer el libro, la Biblia, el ejemplo de Jesús, verlo allí, de ver cómo es que Él nos enseña a ser buenos padres. Porque el mundo necesita ver en nosotros esa luz que refleje la masculinidad verdadera, aquella que aparece en su esplendor en las Escrituras, en la persona de Jesucristo, de quien Él mismo dice que es el buen pastor. Él mismo se muestra como el buen pastor. Y ahora, con este título que quiero usar para hablar de tu liderazgo dentro de la iglesia, dentro de tu familia, ¿verdad? Eh, eh, Quiero que tú consideres todas las implicaciones que tiene este título. Tú eres el pastor de tus hijos. Dios te ha dado la bendición de ser el pastor de tus hijos. Tú eres el pastor. Giovanni, tú eres el pastor. Fidencio, tú eres el pastor de tus hijos. A cada uno de los hermanos a los que el Señor les dio hijos, déjenme decirles, hoy de parte del Señor, Dios los puso a ustedes. Dios los nombró a ustedes. Dios los escogió a ustedes para que sean los pastores de sus hijos. Ustedes van a dirigir a esas ovejitas, a que conozcan al Señor, a que sean personas de bien, a mostrarles la luz del cuidado de Jesús como el buen pastor. Jesús es el príncipe de los pastores. Él es el mejor ejemplo de cómo ser un pastor. Y esto lo digo porque la paternidad cristiana es la forma que Dios escogió para que el alma de nuestros hijos sea pastoreada. Con el simple hecho de que tu hijo haya nacido, eso es suficiente argumento para que tú entiendas hoy de parte de Dios que tú has sido llamado a ser el pastor de tus hijos. No es el pastor Pedro el que va a ser el pastor de tus hijos. No son los profesores los que van a ser los pastores de tus hijos. No es la televisión. No deseamos que sea el YouTube. No deseamos que sean los juegos de video. No deseamos que sean la música secular la que pastorea a nuestros hijos. Nosotros somos los que hemos sido llamados a pastorear el corazón de nuestros hijos. Por la misma gracia y con la misma gracia que Jesucristo nos ha mostrado en su pastoreo a nuestras propias vidas. Es decir, en la paternidad cristiana consiste en ser una oveja de Cristo
y tratar a mis ovejas de la misma forma en que Cristo me trata a mí. Voy a repetirlo una vez más. La paternidad cristiana consiste en ser una oveja de Cristo. Es decir, que yo pueda ser un cristiano que tiene una relación viva con Jesús y que Él dirija mi vida. Y que de la misma forma en la que Él me dirige, me limpia, es paciente conmigo, me sirve, me perdona, me disciplina, me ayuda, me sostiene, me cuida, de esa misma forma yo voy a tratar a mis ovejas, en este caso, mis hijos. Sigamos entonces el ejemplo del príncipe de los pastores, que es el buen pastor, para aprender cómo debemos nosotros cuidar a nuestros hijos, tal como Jesús lo hace con sus ovejas. Y tengo 5 principios básicos acerca que vemos en el carácter de Jesús como el buen pastor y que nos van a ayudar a nosotros a criar a nuestros hijos para la gloria de Dios, ¿verdad? En primer lugar, el primer principio, el buen pastor conoce a sus ovejas. Y ese es el primer principio. El buen pastor conoce a sus ovejas. Padre, tú como creyente, como padre de familia, debes conocer a tus hijos. Y eso parece como que, pues, pastor, no creo que alguien que los conozca más que yo. ¿Estás seguro de eso? ¿Estás seguro que tú conoces 100% el corazón de tus hijos? ¿Están seguros que tus hijos te conocen a ti como como deberían conocerte? Fíjate que en Juan 10, donde Jesús mismo dice, yo soy el buen pastor, en el versículo 14, Él dice estas palabras, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y ellas me conocen. Ahora, estamos hablando de Jesús, ¿verdad? Él es omnisciente porque es Dios. Cuando Él dice ahí, yo conozco mis ovejas, es que Él, primero que todo, las conoce desde antes de la fundación del mundo. Segundo que todo, las conoce profundamente, tan profundo que ni nosotros mismos nos conocemos de la forma en que Jesús nos conoce. Y no solo eso, sino que Jesús también conoce cuál va a ser nuestro futuro, qué va a pasar con nosotros mañana, cuáles van a ser las necesidades de mañana. Y ese conocimiento perfecto que Jesús tiene de todo el panorama de sus ovejas no se compara para nada al conocimiento débil y limitado que yo tengo de mis ovejas, en este caso de mis hijos. Por eso, no se trata de conocer aspectos que tienen que ver con datos, datos de mi hijo, cuál es su segundo nombre, ¿verdad? ¿Cuál es su estatura? ¿Cuánto pesa? ¿Cuánto pesó cuando nació? ¿Qué día nació? ¿A qué hora nació? ¿Cuál es su yogur favorito? ¿Cuál es su personaje de caricaturas favorito? ¿Qué le gusta hacer? ¿Qué no le gusta? No se trata solamente de estos datos que cualquier persona puede conocer con simplemente preguntarle y pasar un día con tu hijo. A veces, y esto lo digo con mucha tristeza, no con orgullo, a veces nosotros como profesores, yo trabajo como maestro en una escuela, sentimos que los chicos se sienten con nosotros mucho más cómodos que con sus padres. Y yo los he escuchado decirme, profe, lo que pasa es que usted me escucha, usted me entiende, usted no me critica. Y yo sé que en el fondo están diciendo, usted no me va a pegar. pero, pero me da tristeza que muchas veces estos chicos lo único que necesitan es ser escuchados, que alguien les tenga paciencia y pueda lidiar con sus tonterías, porque incluso sus tonterías son las mismas tonterías que tú cometías cuando tenías la edad de él. O sea, a veces nosotros creemos que nuestros hijos son, no sé, de nuestra propia edad y que han conocido y saben y se han equivocado a todo lo que nosotros conocemos, sabemos y nos hemos equivocado, y no es así, no es así. No se trata de comprender o de conocer cosas básicas acerca de quiénes son ellos, sino de comprender la forma en que ellos ven las cosas. Ese es el conocimiento al que yo quiero llevarte a que consideres como pastor de tus ovejas. ¿Cómo están viendo ellos la vida? ¿Por qué están reaccionando de la forma en que reaccionan en las circunstancias que están enfrentando actualmente? No se trata solo de conocer datos, es que tú los escuches, que sepas a qué sabe la vida
en su propia experiencia, que tú puedas identificarte con ellos y recordar que tú también sentías lo mismo, también sentiste miedo con las mismas cosas con que tu hijo siente miedo ahora, también sentiste fastidio con algunas de las cosas con las que tu hijo siente fastidio en estos momentos y puedas identificarte con ellos y hacerles ver que los entiendes, que compartes su dolor, que compartes su alegría, que compartes sus dudas, que compartes sus debilidades, que compartes todas las cosas que están viviendo en estos momentos. Y en eso consiste esto de conocer a sus ovejas. No es simplemente decir yo tengo 10 ovejas o tengo 3 ovejas. No, es decir, esta oveja es diferente a esta otra oveja porque esta oveja le gusta esto, le gusta aquello, reacciona de esta forma cuando está bajo situaciones de estrés, es bastante iracundo. Por este otro lado, esta ovejita en cambio es más alegre, es más relajada, es más perezosa, es más no sé qué. Estoy hablando de Samuel y de Abby. Pero es el punto. Cada niño es diferente y yo debo conocer a mi hijo de una manera especial. Me llama mucho la atención que cuando estamos en este asunto de criar a hijos pequeños, mira, eso llueve en comentarios, recomendaciones, consejos de todo el mundo, incluso de los que no tienen hijos. Comienzan a decirnos, mira, dale agüita de esto, dale agüita de aquello, dales el banano con esto, ayúdales con esto, hazlo de esta forma. Y todo el mundo cree que la forma en que ellos criaron a sus hijos o que ellos escucharon que se debe criar a los hijos es la forma que va a servir para mi hijo. Y este paso es súper importante, el de conocer a mis ovejas, porque puede pasar de que lo que me funcionó para trabajar con el carácter de Samuel no me funcione para trabajar con el carácter de Abby, que es mi segunda hija, ¿verdad? Tienen dos maneras de pensar diferentes, tienen dos maneras de reaccionar diferentes, son dos seres humanos totalmente diferentes. Y cada uno tiene sus demandas. Por eso, mi consejo para ti, papá, que estás recibiendo, sobre todo Pedro en este momento, ¿verdad? Que recibe consejos de todo el mundo, recíbelos, porque no está mal que te den consejos. Al contrario, yo incluso le he dado algunos consejos a Pedro. Pero Pedro es el que tiene que conocer qué es lo que sirve para su hijo. Y él tiene que tomar la decisión de seguir el consejo que más aplica para su hijo, porque Pedro es quien conoce a su hijo. Y asimismo Fidencio, ¿no? Fidencio, que ya tiene 2 hijos, también sabe que algunas cosas que vivió con Andrés no las ha tenido que vivir con Alejandra, porque son dos personitas diferentes, con dos maneras de ser totalmente diferentes. Cada uno de ellos tiene sus propias necesidades, sus propios intereses, sus propias fortalezas, sus propias debilidades, sus propias formas de responder a las diferentes situaciones de la vida. Y tu tarea como padre, nuestra tarea como padres, es la de responder, perdón, de ayudarles de conocer a detalle cada una de estas cosas en los momentos en que estén, en que las puedas identificar para servirle. Ojo, tu tarea como padre es conocer a detalle todas estas cosas para que puedas saber cómo es la mejor manera de servirle a tu hijo. Recuerda, un buen pastor no es el que manda y grita. Un buen pastor es el que más sirve. A veces tus hijos simplemente necesitan que los escuches. A veces tus hijos simplemente necesitas que los acompañes y ya. A que vayas al partido de fútbol y lo veas jugar y eso es todo lo que él necesita en ese momento. A que tú puedas orar con él. Yo quisiera que ustedes pensaran, ¿será que yo todas las noches me siento a orar con mi hijo? Las mañanas al despertar oro con mi hijo. Tengo tiempos en los que le enseño las escrituras a mi hijo. Conozco a mi hijo, qué sabe él de la Biblia. Cada uno de nuestros hijos es un tesoro único que el Señor nos ha concedido pastorear. Y de cada uno, Padre, escúchame, de cada uno de ellos, Dios te va a pedir cuentas. Por eso es importante que lo conozcas, porque Dios te va a pedir cuentas de cada uno de tus hijos. Proverbios 27:3 dice, conoce bien la condición de tus rebaños, escucha, porque Dios te está hablando, y presta atención a tu ganado. Sí, el ganado. En primer lugar, entonces, el buen pastor cuida sus ovejas. Ese es el primer aspecto. El primer aspecto, una primera cualidad de un buen padre. En segundo lugar, el buen pastor cuida a sus ovejas. Perdón, dije, en primer lugar, el buen pastor conoce a sus ovejas, ¿verdad? En segundo lugar, el buen pastor cuida a sus ovejas. Ahí mismo, donde dice
Yo soy el buen pastor. Bueno, no solo dice, yo conozco mis ovejas, sino que también mis ovejas me conocen. Eso fue algo que se me olvidó. Permítanme, antes de continuar con esto, darles ese pequeño comentario de qué consiste esto de que mis ovejas me conocen. Aunque tú creas que tus hijos no se dan cuenta de cuáles son tus debilidades, déjame decirte un secreto, padre, sí se dan cuenta. Ellos se dan cuenta cuando tú estás enojado. Y el enojo es pecado. Y tú le vas a enseñar a tus hijos que el enojo es pecado y no te puedes enojar con ellos. Y cuando te enojas, tienes que pedirle perdón. Porque ellos van a saber que tú eres pronto para pedir perdón, pronto para la misericordia, tardo para la ira. Ellos van a conocerte a ti de la forma en como tú los trates a ellos, ¿verdad? Y te acerques a ellos. Por eso es importante, no solo que tus ovejas te conozcan, que tú conozcas a tus ovejas, sino que tus ovejas te conozcan. En segundo lugar, ahora sí vamos a pasar a la parte del buen pastor cuida a sus ovejas. Juan 10:11 dice así, yo soy el buen pastor, nuevamente Cristo hablando, el buen pastor da su vida por sus ovejas. Ahora, Jesús por un lado, en este texto está como en medio, como el jamón en el sándwich, en medio de dos panes. El primer pan o la primera idea que Jesús da antes de decir, yo soy el buen pastor que da la vida por sus ovejas, Jesús está advirtiendo que Satanás está trabajando intensamente por destruir sus ovejas. Y eso no es algo menor a descuidar, porque el contexto de este pasaje nos da mucha ayuda para ver qué es lo que Jesús está tratando de enseñarnos. Jesús sabe, Él está consciente, Él conoce no solo sus ovejas, sino que también conoce los peligros a los que está expuesto. En primer lugar, está expuesto a Satanás. Satanás está trabajando intensamente por destruirlas. Y por otro lado, porque luego del versículo 11 Él dice, hay unos lobos que van a estar acechando a estas ovejas todo el tiempo y van a venir y se van a acercar y van a querer tirar sus fauces, sus bocas y sus mandíbulas sobre ellas para destruirlas. Obviamente Jesús habla de dar su vida como expiación por el pecado, porque es lo que en ese escenario demandaba el salvarnos a nosotros de nuestro pecado. Jesús dio su vida para salvarnos del pecado. Y ese es el ejemplo, imagínate, qué gran ejemplo que Él nos deja para que nosotros cuidemos también a nuestras pequeñas ovejas. El principio para nosotros no es salvar a nuestras ovejas del pecado, ¿verdad? Yo no voy a morir en la cruz para que Samuel sea salvo. No, no se trata de eso. El principio para nosotros es que como pastores debemos estar dispuestos a sacrificar lo que sea necesario y dar nuestro mayor esfuerzo por cuidar el alma de nuestros hijos. Como papás, como pastores, debemos estar dispuestos a sacrificar lo que sea necesario y dar nuestro mayor esfuerzo por cuidar el alma de nuestros hijos. Jesús estaba consciente de los peligros a los que estaban expuestos sus ovejas. ¿Tú eres consciente? ¿Conoces cuáles son esos peligros? Quiero que sepas, Padre, que Satanás anda detrás del alma de tus hijos. Satanás está detrás de ellos a través de la música, del internet, de los youtubers, de las películas, de las series. Yo no sé si tú sabes que las series que tu hijo está viendo, muchas de ellas hablan de homosexualismo, lesbianismo, fornicación, hablan de adulterio, de infidelidad, cosas que Efesios 5 dice, ni aún se nombre entre ustedes, ¿verdad? Las series que están viendo tus hijos hablan, ahí en Netflix hay series que hablan acerca de por qué debes suicidarte, cómo suicidarte. No sé si tú sabías eso. Ahí en esas carátulas tiernas, lindas que aparecen en Netflix y en otras plataformas de streaming, tus hijos están expuestos a demasiados peligros como para que tú estés inadvertido sin hacer nada al respecto. No solo eso, en esta temporada en la que nuestros hijos han estado estudiando de manera virtual, ¿estás tú consciente de cuáles son las páginas que tu hijo está visitando después de clases? ¿Qué es lo que él escucha? ¿Qué música escucha? ¿Qué dice esa música? ¿Por qué le gusta esa música? Satanás está detrás del alma de tu hijo a través de esas músicas, a través de esos mensajes que el mundo manda y bombardea a tu hijo todo el día, todos los días, para que al final
tu hijo sea destruido por las garras de Satanás. Jesús conocía que también habían lobos que trataban de engañar para destruir a sus hijos. Esos lobos están allí hoy y tú debes estar apercibido de en qué peligros están tus hijos. Tú debes vigilar día y noche aquellas cosas que los están acechando para destruirlos. No estamos hablando solamente de asuntos espirituales, estamos hablando de asuntos que también son materiales y tienen que ver con la carne y el pecado. Tienes que estar muy atento, orando día y noche para que el Señor te dé sabiduría, porque, bueno, probablemente no tengo el poder, ¿verdad?, para estar atento a todos y a cada uno de los peligros a los que mi hijo está expuesto, pero Dios sí, y Dios sí puede librarlo de todo mal. Por eso, la mejor forma de cuidar a tu hijo es orando y confiando en que Dios te ayuda en esta labor de cuidar a tus hijos. Dios no solo te va a dar la sabiduría, te va a dar las herramientas, te va a dar su gracia para que hagas esta tarea de cuidar a tus ovejas de la mejor manera, sino que Él te va a ayudar, Él personalmente, a cuidar a tu hijo, y por eso debes estar vigilante y atento en oración. En tercer lugar, el buen pastor guía a sus ovejas. Quiero citarte un texto que está en Deuteronomio capítulo 6, versículos del 6 al 9. Deuteronomio capítulo 6, del 4 al 9, debiera ser un texto que todo padre de familia que me está escuchando en estos momentos ya debiese saber de memoria. Si hay pasajes que tú como papá debes conocer al dedillo de memoria, es este. Este es uno. Este es uno. Voy a leer solamente el 6 al 9, pero te recomiendo aprendértelo desde el 4, ¿verdad? Cuando dice amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Eh, Luego le dice Moisés a los padres de familia del pueblo de Israel las siguientes palabras. Estas palabras que yo te mando hoy, paréntesis, Moisés está hablando de parte de Dios. Volvemos. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, las enseñarás diligentemente a tus hijos, resalta eso por favor, y hablarás de ellas. ¿Cuándo? Cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes, las atarás como una señal en tu mano y serán por insignias entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Ahora escucha, aquí el principio es, padre, tú debes guiar a tus hijos enseñándoles la palabra diligentemente. Esa es una palabra que tiene que golpear tu conciencia fuerte en esta mañana. Enseñar la palabra de Dios a tus hijos diligentemente. Esa va a ser la forma, la mejor forma de guiar a tus hijos en el camino de la sabiduría y la justicia. Por eso tú ves en Proverbios a un padre, en los primeros capítulos, a un padre hablando a su hijo, hijo mío, no desprecies la sabiduría, el temor de Dios es el principio de la sabiduría, esto va a ser un tesoro muy grande. Es decir, yo quiero que tú entiendas que uno de los principios de paternidad es la enseñanza de la escritura, porque a través de la sabiduría que tú le siembres en el corazón a tus hijos, es que ellos van a saber tomar decisiones buenas cuando tengan que tomarlas. Incluso si se equivocan, van a saber cómo solucionar esa equivocación, porque en la palabra hay suficiente sabiduría para que ellos aprendan estas cosas. Por eso Dios no lo dejó como una opción, Dios lo puso como un mandamiento. Y yo quiero que sepas, Padre que me escuchas, que tenemos un mandamiento que debemos obedecer y es el de enseñarle diligentemente la palabra de Dios a nuestros hijos. Y no podemos huir de eso. Ahora yo quiero que tú entiendas qué significa esto de ser diligentes. Fíjate que el texto abunda en cosas que para nosotros son extrañas. ¿Cómo es que tú vas a atar la palabra de Dios como una señal en tu mano? ¿Cómo es que la vas a poner por insignia entre tus ojos? ¿Cómo es que las vas a escribir? ¿Tengo que pintar mis paredes con la palabra de Dios y la puerta ponerle versículos bíblicos? Bueno, si es necesario, sí, pero el punto es este. Tienes que esforzarte con todos tus recursos que tienes a la mano para que tu hijo, para que tus hijos conozcan la palabra de Dios. Por eso no está exagerando y nosotros no debemos creer que exageramos con enseñarles la palabra de Dios a nuestros hijos. Fíjate, ahí está diciendo, tienes que hablarle con ella siempre. Si quieres saber cuándo es siempre, cuando te sientes con él, cuando te sientes.
Cuando te sientes en tu casa, habla con ellos de eso. Cuando andes por el camino, habla con ellos de eso. Cuando te acuestes, habla con ellos de eso. Cuando te levantes, habla con ellos de eso. O sea, exagera. Nunca va a ser suficiente, nunca va a ser demasiado, más bien. El enseñarles y el trabajar en enseñarles la palabra de Dios a nuestros hijos. Tú y yo somos responsables delante de Dios como esto. No es la mamá, no son los maestros de escuela dominical, no son los profesores del colegio, no es el pastor de la iglesia, eres tú el que tiene que instruir a tu hijo en el conocimiento de la palabra de Dios. Hay pastores que yo no sé mucho, yo no he ido nunca a un seminario, no importa. Si tú tienes una Biblia en tu casa, ábrela y enséñasela a tu hijo. No necesitas ser erudito para hacer eso. Necesitas tenerle mucho amor y entender que el instrumento esencial para la vida, el instrumento que Dios va a usar más para que tú guíes a tu hijo a vivir bien, sabiamente, justamente, es la Biblia. No hay más. No es los manuales de convivencia, no es la Constitución Política de Colombia, no son los códigos penales, no son los códigos de policía, es la Biblia la que le va a llevar a tu hijo a tomar buenas decisiones. ¿Cuánto lee tu hijo la Biblia? ¿Cuánto le lees a tu hijo la Biblia? ¿Cuánto lees tú la Biblia? ¿Cuánto conoces tú la Biblia? Eso debiera a ti animarte en esta mañana a pensar en ello y decir, tengo que esforzarme más, porque aún yo tengo que esforzarme más por enseñarle más la Biblia a mis hijos. Ahora, la idea, amado hermano, no es que tú le presentes la Biblia a tu hijo y que tu hijo tenga esta actitud cada vez que tú, ay, ahí viene mi papá. Ya va a comenzar a hablar del proverbio, que de la Biblia. Y aun si tienen esa actitud, no importa, háblales. Pero yo quiero que la intención de tu corazón, como debe ser también la intención de mi corazón, es no que ellos se hastíen, ay, qué fastidio esto de leer la Biblia, porque alguna vez escuché a alguien decir, leí de alguien que decía, em, debe ser pecado hacer que el libro más excepcional jamás escrito se vea aburrido a los ojos de nuestros hijos. Ahora, no digo que sea pecado, pero él decía debe ser pecado. Y tiene sentido, porque es que la idea no es que nuestros hijos, ay, ahí viene mi papá con el sermón. La idea es que ellos lo disfruten, que ellos se enamoren de las palabras que dan vida. Es un reto para nosotros que podamos hablarles de estas cosas de esta manera, porque la idea nuestra debe ser que cada vez que hablemos con ellos se asombren de Dios y digan, wow, papá, no conocía eso. O papá, ¿por qué Dios permitió eso? Y ellos puedan preguntarte cosas y se asombre. Wow, Dios abrió el mar rojo. ¿Y cómo fue eso? Me encanta porque Samuel dice, papá, y el pescado se comió a Jonás. O sea, pensando como que hay un pescado así de grande que se puede tragar a una persona. Y que ellos se asombren. Él tiene sus historias favoritas. La favorita en estos momentos es la de los hermanos de José. Le encanta esa historia. Pero el punto es que tú tienes que ganarte su asombro para Dios. Que ellos se asombren de conocer a Dios, que ellos se admiren, que ellos vean la belleza, la majestad, el honor, la gracia, la santidad, la misericordia, la compasión de Jesús en lo que tú le enseñas de la Biblia. Por encima de todo en este mundo, tus hijos deben escucharte a ti hablar de Dios y de su palabra. Ya hemos visto entonces que el buen pastor conoce sus ovejas, el buen pastor cuida sus ovejas, el buen pastor guía a sus ovejas. En cuarto lugar, el buen pastor anima a sus ovejas. Y cuando hablamos de animar, ciertamente tenemos que hablar de cómo corregir a nuestros hijos, porque tenemos un mandato en la Biblia, en Colosenses 3:21, que a nosotros como padres nos dice lo siguiente, claro, padres, no exasperen a sus hijos para que no se desalienten. Padres, no provoquen a ira a sus hijos para que no se desalienten. Y esto lo dice porque muchas veces, y tenemos que reconocer este asunto, iglesia, muchas veces, aunque defendamos el uso de la vara en la crianza de los hijos, muchas veces
no la estamos aplicando de la manera correcta. Y tú preguntarás, pastor, ¿y cómo es la manera correcta? La manera correcta es que aún después de usar la vara con mi hijo, él quede animado. Y eso es difícil. Eso es difícil. No es tan sencillo como simplemente pegarles, porque pegarles por pegarles es maltratarlos. Así sea que le pegues despacito. Si tú le pegas sin razón, si tú le pegas sin justificación, si tú le pegas sin la instrucción de vida y sin animarlo a vivir bien, lo maltrataste. No hiciste nada. O sea, no usaste la vara como la Biblia dice que tienes que usarla. Fíjate, en la Biblia aparece la palabra usa la vara con respecto a usarla para con los hijos, en la crianza de los hijos, en la corrección, 5 veces. Hay 5 consejos que te dicen usa la vara, usa la vara, usa la vara, usa la vara y usa la vara. Pero esos 5 consejos en donde el proverbista, porque los 5 consejos están en Proverbios, en donde el proverbista dice que debes usar la vara, están bañados y cubiertos por 12 instrucciones o 12 consejos acerca de la crianza que te dicen que debes de criarlo en instrucción del conocimiento de la sabiduría de Dios. Creo que no sé si ya captas la idea. No es pegarles solamente, es sentarse con ellos y decirle, hijo, lo que acabas de hacer estuvo mal delante de los ojos de Dios. Eso es instruirlo. Porque lo primero que tengo que hacer es hacerle ver a él que lo que hizo no me ofendió a mí solamente, no ofendió solamente a la mamá o a la hermana o a quien sea que haya ofendido con su pecado, sino que su pecado principalmente y lo más grave es que ofendió a Dios. Y él tiene que pedirle perdón a Dios por eso. Inclusive antes de pegarle a tu hijo, tú debes decirle no solo cómo fue que él pecó contra Dios para que lo reconozca, sino que una vez que lo reconozca, tú puedas decirle a tu hijo, y créeme que aunque ustedes digan, pastor, eso no va a funcionar, sí funciona, sí funciona. Que tú le digas a tu hijo, mi amor, ¿y qué tengo que hacer yo para que esa maldad se purgue de tu corazón? Y si tú le enseñas a tu hijo ese versículo, ¿verdad? La necesidad está ligada al corazón del niño, más la vara de la corrección lo limpiará de esa necedad. Tu hijo va a responder como responde Samuel, me vas a tener que pegar, papá. Y no me vas a creer, y Samuel es difícil, pero no me vas a creer, pero son más las veces en las que Samuel ha dicho, entiendo que me tienes que pegar, papá. Y se queda calladito y le pego y llora, pero luego él mismo dice, vamos a orar. No porque él nació así, no hermanos, estoy hablando de años en los que he tenido que trabajar con mi hijo para instruirlo en que cuando yo le pego no lo hago para maltratarlo ni porque lo odio, sino porque lo amo y porque no quiero que él siga el camino de los necios, sino que siga el consejo de Dios y para eso tengo que enseñarle, aun cuando uso la vara, el consejo de Dios. La corrección es un asunto difícil porque requiere de mucha paciencia, porque requiere de mucho esfuerzo de nuestra parte y por eso es algo que nosotros debemos hacer con mucho cuidado, con mucha dedicación, con mucha devoción, orar con ellos, incluso si yo veo que mi hijo no está respondiendo a mi corrección verbal, en que le digo, papi, ¿tú entiendes que esto es pecado de Dios? Y él dice, no me parece que sea pecado contra Dios. Tú tienes que orar por él y luego volver a recordarle lo que la palabra dice. Mira, la Biblia dice esto, esto y esto. Ahora sí entiendes que es pecado lo que acabas de hacer, hasta que tu hijo entienda que pecó contra Dios y contra las personas con las que haya hecho algún tipo de travesura, ¿verdad? Entonces, esto es un asunto importante porque luego de que tú le pegues a tu hijo, de que tú uses la vara, debes animarlo, orar con ello, decirle que le amas, que no que te, ay, perdóname por haberte pegado, papi. No, no es, no es eso a lo que me refiero. Es decir, papi, yo no quiero volver a pegarte. Pero tú sabes que si tú vuelves a desobedecerme de la forma en que lo hiciste, debo pegarte porque te amo demasiado y no te puedo dejar en ese pecado en el que estás. Entonces, la idea, incluso después de pegarle, hay veces en los que no es necesario pegarle,
pero incluso si me toca pegarle, la idea es que mi hijo salga animado de esa conversación. Me encanta porque ya Samuel sabe que después de todos esos momentos hay un abrazo, un beso, un te amo, un seguimos siendo amigos, un seguimos felices. Él incluso sale del cuarto preguntándome, diciendo, papá, tú estás feliz con Samuel, ¿verdad? Y eso es hermoso, hermanos. Poder tener esos tiempos con nuestros hijos no es fácil, requiere de tu devoción, de tu disciplina, pero tú estás llamado a no provocar a ira a tus hijos. ¿Y cómo puedes provocar tú a ira a tus hijos? Bueno, principalmente con una corrección mal aplicada. Pero también hay otros factores que pueden desanimar a tu hijo. Voy a simplemente nombrar algunos. Para profundizar en el tema me pueden escribir, les puedo recomendar algunos libros. Pero básicamente hay cosas que nuestros hijos, hay cosas por las que nuestros hijos se desaniman y tienen que ver, por ejemplo, con la falta de nuestra atención a sus necesidades emocionales. A veces ellos hacen cosas simplemente para llamar nuestra atención, porque estamos tan distraídos en las cosas que estamos haciendo que no los escuchamos, no les prestamos atención, no estamos atendiendo sus necesidades emocionales. A veces ellos necesitan un afecto, un beso, un abrazo, un te amo, un vamos a reírnos juntos, un vamos a jugar, un papi que te gusta, un mi amor, ven acá que quiero tener un momento contigo. O sea, si nosotros no estamos prestando la atención a las necesidades emocionales de nuestros hijos, eso los va a desanimar, los va a exasperar, ¿verdad? Eh, y la idea es que no se desanimen. Otro asunto por el cual se pueden desanimar es por nuestra sobreprotección o cuando no los corregimos. Ay, no, es que le pegó a la hermanita. Ay, no, pero es que él no sabe. Sí sabe, sí sabe. Y nosotros no debemos sobreprotegerlos, sino que debemos ser sabios con ellos y corregirlos con la apropiada corrección que merecen sus acciones. Y enseñarles que el pecado duele y enseñarles que el pecado tiene consecuencias. Porque si tú no le enseñas esas cosas a tus hijos, cuando ellos se enfrenten al mundo y vean los estragos que hace el pecado en su propia alma, van a renegar el que tú nunca le enseñaste a superar o a mirar el pecado como de verdad tienen que verlo, ¿verdad? Otra forma en que se desaniman es cuando tú no les enseñas a lidiar con la frustración. Tú quieres que tu hijo tenga todo nuevo, bien, súper genial, que no tenga nunca ninguna necesidad. Y todos los papás tenemos ese deseo, pero a veces ellos necesitan sufrir. A veces ellos necesitan comer lo que no les gusta. A veces ellos necesitan hacer lo que no quieren hacer. A veces ellos tienen que enfrentar frustraciones, tienen que darse cuenta de que no lo saben hacer todo y que por eso no pueden formar una pataleta. Si tú no les enseñas a tus hijos a lidiar con la frustración, cuando salgan y encuentren que este mundo caído no funciona como se supone que debe funcionar y como su papi le enseñó que debía funcionar, se va a frustrar y eso va a generar ansiedad, trastornos de hiperactividad o de atención, va a generar en el niño desánimo, baja autoestima, incluso vas a estimularlo a que cuando tenga momentos de crisis y frustración, pues la salida que él vea sea la que Netflix le dijo, que se suicide o que aborte a su hijo. ¿Sí me entienden? Tengo que enseñarle a mi hijo a lidiar con la frustración. Cuando hay favoritismos, cuando tú tienes más de un hijo y muestras más afecto al uno que al otro, eso desanima al otro. O sea, es evidente que eso desanima. Padre, por favor, no caigamos en eso. O cuando haces comparaciones no apropiadas. Ah, yo veo que el hijo de la vecina al frente hace eso y yo no sé tú por qué no lo sabes hacer. No hagas eso, por favor. Ya te dije que cada niño tiene sus propias necesidades, debilidades, intereses, etcétera. Por favor, no los desanimes comparándolos con otras personas. Ellos no son como otras personas. Y Dios te ha puesto a ti para que conozcas. Y si tu hijo no funciona como tú quieres que funcione, es culpa tuya más que de él porque tú tienes que conocerlo más para ayudarlo a crecer en su actitud, ¿verdad? Y finalmente, y para cerrar esta parte de animar a sus ovejas, a veces nosotros provocamos a nuestros hijos a desánimo, estimulándolos a esa hipersensibilidad de que nadie les puede decir nada, de que nadie los puede mirar feo. Recuerdo los ejemplos en el colegio en que las mamás llaman a las profesoras o los profesores a decirle, ¿usted por qué le borró la tarea a mi hija si ella? Oiga,
su hija hizo la tarea mal, tenía que borrársela, no le iba a decir, sí, sí, está bien, porque sí, no, y hay papás que son así, por favor no sean así, son esos papás mamones con los que uno no quiere hablar como profesor, ¿verdad? Pero bueno, en fin, es nuestro deber ser para nuestros hijos en todo momento, en todas las diferentes etapas de su crecimiento, un lugar seguro al cual ellos quieran ir en tiempos de crisis. Ese es tu objetivo. Si tú quieres ser el buen pastor que anima a sus ovejas, tú tienes que trabajar para que tus hijos te vean como un lugar seguro al cual ir en tiempos de crisis. Cuando tu hijo tenga miedo, va a decir, voy a ir donde papá a hablar con él. Cuando tenga dudas, voy a ir donde papá para hablar con él. Cuando quiera solucionar algún problema, voy a ir con papá para ver qué consejo me puede dar. Qué bueno que tus hijos puedan ver en ti, no solo en mamá, porque esto pasa mucho con mamá, en ti como papá. Que tú seas un lugar seguro al cual ellos puedan ir y refugiarse, un lugar donde ellos saben que van a encontrar un abrazo, una palabra de ánimo, una palabra de aliento para sus almas y no simplemente un regaño, ¿verdad? Lograr esto toma tiempo, pero si lo logras, ese va a ser un tesoro grandísimo que tu hijo va a poder disfrutar durante el tiempo que esté contigo. Finalmente, el buen pastor alimenta a sus ovejas, ¿verdad? Esa es la última característica. El buen pastor alimenta a sus ovejas. Jesús dijo que el Padre Celestial sabe sabe que ustedes necesitan todas estas cosas, hablando de la comida, el vestido y no sé qué. Luego Pablo en una de sus cartas también dice que si el Padre no negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también junto con Él todas las cosas? Ambos textos nos muestran a nosotros que el Padre Celestial conoce mis necesidades, pero no solo las conoce, sino que me provee lo que es conforme a mi necesidad. Ahora, esto nos deja ver no solo la provisión espiritual, sino también la material. La provisión material también eso es un asunto importante en nuestro rol como padres. Nosotros no solo debemos suplir sus necesidades materiales, sino que también las espirituales y emocionales. Y esto de suplir es un asunto que ya viene preconfigurado en nosotros. O sea, yo no creo que exista un papá que esté bien con saber que sus hijos tienen necesidad y él diga, ah, bueno, no sé, dile a tu mamá o vamos a ver quién te puede ayudar. O sea, uno como papá tiene que ponerse al frente de las necesidades de sus hijos y no sentirse tranquilo hasta que no haya conseguido lo que sus hijos necesitan, porque en Dios hemos visto un ejemplo fiel de que Él no se duerme en el cuidado que tiene de nuestras necesidades. Ahora, una cosa es necesidad, otra cosa es capricho. La Biblia no te está mandando que tienes que cumplirle con todos los caprichos a tu hijo. Tampoco está diciendo que no le concedas ciertas cosas, no. Lo que trato de demostrarte es que tú tienes que conocer cuáles son las necesidades y priorizarlas para proveer a tu hijo conforme a esas prioridades de las necesidades que él tiene. Porque la Biblia dice que si alguien no provee para los suyos y especialmente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Nuestros hijos deben vernos a nosotros como esa fuente de provisión. Estoy hablando de los padres masculinos. Pero no solo como esa fuente de provisión, porque nosotros no lo tenemos todo, ¿verdad? Como el Padre Celestial sí lo tiene todo. Por eso nuestros hijos deben vernos a nosotros depender de Dios para proveerles todo lo que ellos necesitan. Esa va a ser una enseñanza especial y eterna para el corazón de tu hijo. Si tu hijo te ve a ti dependiendo de Dios en todo para suplir las necesidades físicas y espirituales que él tiene, le vas a dar una lección bíblica maravillosa para toda la vida y eso no se va a borrar nunca de su mente. Y es curioso que tenga que dar este consejo en esta lista de características de un buen padre, pero es que pasa, sí pasa, que hay hogares en los que papá está dormido en los laureles en lo que tiene que ver con la provisión a su hogar. Bueno, no se mueve a buscar trabajo, no se mueve a salir adelante, está ahí, pues la esposa es la única que trabaja, hermano, no debe ser así, no debe ser así. Ahora, si hay dificultades económicas como en estos momentos hay, por ejemplo, pues uno no debe inquietarse y decir, ay, no estoy en pecado. Dios sabe que nosotros tenemos el deseo, pero el punto aquí es que tú debes estar al tanto de estas necesidades y buscar, como sea necesario, suplir estas necesidades. Recuerdo mucho a mi abuelo que falleció hace poco, que mi abuela contaba que el viejo no se acostaba a dormir. Y eso que él se acostaba a dormir temprano, pero él no se acostaba a dormir hasta que no tuviera la yuca del siguiente día.
Obviamente mis abuelos pues son de pueblo, por el ejemplo, pero me encantó el concepto que mi abuela tenía de mi abuelo y que sus hijos tenían de mi abuelo, de verlo como un hombre diligente que no dormía hasta que no consiguiera el pan del día siguiente para sus hijos. Bien, simplemente quiero algunas cuatro aplicaciones rápidas para cada uno de los que están escuchando, esposas, ustedes están escuchando, madres de familia, la responsabilidad que Dios ha puesto sobre los hombros de tu esposo. Estás escuchando hoy este mensaje para que sea, y Dios te está motivando a orar por tu esposo para que él sea así. Ora para que él pueda lograr cumplir con estas características y que lo ayudes. Ahora tienes una oración clara, unos objetivos claros al momento de orar, pero también no debes de esperar a que Él tenga estas cualidades para ayudarlo. Tú debes ser una ayuda en el hogar para estas cosas. Que Dios te dé sabiduría para que puedas tratarlo de esta manera. Hijos, hoy han visto ustedes la responsabilidad enorme que tienen tus papás delante de Dios en la crianza de tu alma. Una de las formas en las que tú puedes ayudar a tu papá a ser un buen pastor, y no solo ayudarlo, sino también sacar provecho abundante, un buen provecho de tener un padre en casa, es honrándolo y obedeciéndolo en todo lo que él te pide y tratarlo como ese buen pastor. Y otra aplicación adicional aquí, yo sé que hay personas que me están escuchando que no vieron en su papá este ejemplo y que a lo mejor se sienten como que me hubiese encantado tener un padre así. Quiero decirte que Dios es un padre así y que si en tu corazón sientes que hay esa necesidad y ese vacío por la ausencia de un padre así, deja que Dios llene ese vacío, deje que Dios llene esa necesidad que hay en tu corazón, porque Él es el buen padre que cuida de nosotros. Y es un buen momento para que rindas tu vida al Señor y le digas, yo quiero ser tu hijo y quiero que satisfagas esa necesidad de ti en mi corazón. Papá que me estás escuchando, este mensaje es para ti, todo lo que has escuchado. Yo sé que lo escuchas y tú dices, caramba, la tarea es dura, como dice la canción, dura es la lucha, difícil la tarea, pero recuerda que el entender lo difícil que es la tarea no debe ser simplemente una excusa para echarte a un lado y decir, no, yo no sirvo como papá. No, debe ser un impulso para que corras al que te llamó a ser papá, que es un buen papá y que te va a ayudar a cómo ser un buen papá. Así que te dejo ese consejo en tu corazón. Él es un buen padre, Él te va a ayudar. Estoy completamente seguro de eso. A los solteros que me están escuchando, si tú eres una mujer soltera, escucha, esta es la visión de papá que tú debes buscar para tus hijos. Ora por ello y cuando tengas que tomar la decisión de con quién casarte, mira que estas sean unas características que esa persona esté cultivando o que tenga claras en su corazón. A los hermanos que son solteros, trabajen porque desde ya, uno no aprende a ser papá cuando ya es papá, uno tiene que aprender desde antes. Les invito a que comiencen a trabajar en tener un carácter como el que les acabo de mostrar y que puedan ser ustedes buenos esposos y padres para sus hijos. Ok, esta mañana hemos visto entonces el carácter de Jesucristo, nuestro Salvador, en la figura de el buen pastor. Y hoy ese buen pastor sigue llamando a sus ovejas al rebaño. Si tú estás escuchando este sermón y no eres cristiano, te invito a que escuches hoy su voz, la voz de Cristo que te dice, ven, rinde tu alma a mis pies, yo puedo ser ese buen pastor que nada más en el mundo puede hacer contigo. A lo mejor si Cristo no es tu pastor, otras cosas están siendo tu pastor. Pero hoy te invito a que renuncies a todas esas cosas, porque todo lo que no es Cristo es un lobo que va a destruir tu alma. Pero que puedas rendir tus manos, tu alma a las manos de Cristo y que reconozcas la necesidad de perdón y gracia que tienes y que Cristo solamente puede dar. Mira, no hay pecado tan grande que Él no pueda limpiar y no hay lugar tan lejano al que su mano no alcance para traerte a su rebaño. Vamos entonces a orar para terminar. Padre Celestial, gracias porque en tu misericordia tú nos has concedido el escuchar hoy tu palabra a través de este mensaje, oh Dios, que la iglesia entera se vea animada a defender esta visión de la paternidad bíblica de una forma en que ellos puedan verla en sus hogares,
pero también, Señor, enseñar a las personas en el mundo que no conocen estas cosas. Inquiétalos, Señor, inquieta a tu iglesia a conocer más acerca de este tema, y gracias por estar con nosotros en este tiempo en Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos, no sé si todavía están por ahí, pero me gustaría que respondiéramos a lo que acabamos de escuchar, alabando al Señor, alabando, cantando una canción, una alabanza a nuestro buen Dios. Hay una canción que me encanta cómo la cantamos, sobre todo que en la iglesia me encanta que nuestra iglesia es una iglesia que canta, una iglesia que canta con el corazón. Y es una de las cosas que extraño de estar allí en su palabra, es verdad, el escucharlos y poder unir mi voz a la de ustedes para cantar a nuestro Dios. Cantemos un siervo para tu gloria, como esa oración en respuesta a lo que acabamos de escuchar, ¿verdad? Siendo en forma de Dios, Rey de toda la creación, de siervo se vistió. Hasta lo sumo se humilló, sufrió la muerte en sumisión. Horrenda muerte en una cruz, inmenso amor le hizo descender a servir al pecador. Gracias sin igual, Cristo demostró, dio su vida a mi favor. Pone en mí la misma mente que hubo en Cristo, hazme un siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús, hazme un siervo para tu gloria. Soberano e inmortal, coronado en majestad, lavando mis pies, inocente de maldad, mas cargó mi iniquidad, tomando así mi lugar. Herido fue por mi transgresión y en silencio padeció por mi rebelión. Sangre derramó y por su muerte vivo yo. Pone en mí la misma mente que hubo en Cristo, hazme un siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús, hazme un siervo para tu gloria. Que hubo en Cristo, hazme un siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús, hazme un siervo para tu gloria.
Amén. Y que esa misma mente que hubo en Cristo habite en nuestros corazones también, trayendo paz y esa gracia que necesitamos para servirnos unos a otros y perseverar juntos, animándonos unos a otros hasta que tú vuelvas, Señor. Te lo pedimos, oh amado Rey, y damos a ti la gloria que solo es debida a tu nombre, Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos. Gracias por ser pacientes conmigo. Yo sé que a veces me demoro, pero igual quiero hacerles saber que los amo mucho, mi familia les ama mucho, los extrañamos mucho y que deseamos que este día el Señor haya bendecido sus corazones con esta enseñanza. Un abrazo grande y que Dios les bendiga a todos.